Hola a todos, bienvenidos a Historias con Yorditoms y un gran agradecimiento a Yorditoms por este espacio para nuestra sección. No olviden suscribirse a su canal, hoy nos vamos a sumergir en Machu Picchu. Lo fascinante de Machu Picchu es que no es solo un sitio arqueológico. Totalmente. Para descubrir sus secretos tenemos tres fuentes increíbles. Welcome to el Mundo, con consejos para el viaje. Ajá, Y los documentales Jesús Estacio y un mundo inmenso interesante. exploran la cultura y los misterios de su construcción. Prepárense para imágenes impactantes y datos fascinantes. Machu Picchu no se construyó de forma aislada, era parte de un gran imperio. Claro, un imperio conectado por caminos y con un gran conocimiento de agricultura y astronomía. Pero empecemos por lo práctico. ¿Cómo se planea una aventura a Machu Picchu en 2024? Buena pregunta. Welcome to el Mundo nos alerta de un cambio. Nuevos circuitos para recorrer la ciudadela. Ah, sí. Ahora hay 10, ¡Wow! cada uno con acceso a diferentes zonas. Entiendo. Elegir el adecuado es fundamental para una experiencia satisfactoria. ¿Qué tipo de experiencia buscas? Claro. Las fotos panorámicas. O una exploración más profunda. Depende. O un trekking a Huayna Picchu. Sí. Exacto. Welcome to el Mundo nos dice que para la clásica foto de Machu Picchu, Ja, los circuitos 1A, 1B, 2A y 2B te llevan a las plataformas. ya ve. Pero si quieres explorar más a fondo, el circuito 2 es mejor. Y para los aventureros, el circuito 3A incluye la subida a Huayna Picchu, una experiencia con vistas increíbles. Suena genial. Uf, piel de gallina. Pero Welcome to el Mundo también nos da consejos prácticos para disfrutar al máximo. Claro. Recomiendan visitar entre mayo y octubre, ¿En serio? para un clima más seco. Aunque junio, julio y agosto son los meses con más gente. Tiene sentido. Si quieres evitar multitudes, prueba los martes o miércoles y reserva los billetes de tren con antelación, Un buen consejo. especialmente en temporada alta. Ya. Y aquí un punto importante, sobre todo para los montañeros, el mal de altura. Ah, sí. Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Bastante alto. Aclimatarse es esencial. Tómalo con calma los primeros días, bebe mate de coca y mastica algunas hojas de coca. El remedio tradicional. Un clásico. Y hablando de llegar a Machu Picchu, Sí. Welcome to el Mundo sugiere la opción bimodal para llegar a Aguascalientes. Y modal. Autobús hasta Llantaytambo y luego tren. Qué interesante. Y para una experiencia más auténtica y económica, ¿Qué sugieren? la caminata de 11 kilómetros desde la central hidroeléctrica. Wow, una buena caminata. Es una ruta larga, Ya. pero te conecta con la naturaleza. Recuerda, Oh. un buen seguro de viaje y una tarjeta SIM local con internet. Siempre es mejor estar preparado. Totalmente. Ahora, dejando a un lado la planificación, Ajá. adentrémonos en el misterio de Machu Picchu. Su propósito: Es una gran pregunta. un retiro real, un santuario, un observatorio, ¿Quién sabe? quizá todo a la vez. Es un misterio. Los documentales Jesús Estacio y Un Mundo Inmenso se sumergen en estas preguntas. Y no hay respuestas definitivas, Increíble. lo que aumenta el atractivo de Machu Picchu. Totalmente de acuerdo. Nos presentan diversas teorías, Interesante. desde un palacio para el emperador hasta su uso para ceremonias. Ya veo. La precisión de las construcciones sugiere un gran conocimiento del cosmos. Cierto. Pero antes de seguir, hay que aclarar un mito. Un mito. Machu Picchu, no, era una ciudad perdida. Ah, claro. Los locales siempre supieron de ella. Agustín Lizárraga la visitó antes que Hiram Bingham, ¿En serio? a quien se le atribuye su redescubrimiento. Increíble. Machu Picchu formaba parte de una red de asentamientos incas, Entiendo. y aunque quedó abandonada, nunca se perdió del todo. Fascinante. Lo que hizo Bingham fue darla a conocer al mundo, Ya veo. y con razón. Ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en la ingeniería inca? Machu Picchu es un ejemplo de armonía con la naturaleza. Sí, es increíble. Su dominio de la mampostería es asombroso. Totalmente. La precisión con la que cortaban y encajaban bloques masivos, Impresionante. sin usar mortero, En serio. es un testimonio de su habilidad. Imagínate. Bloques de hasta 200 toneladas, encajando perfectamente. Un ejemplo son los muros de Sacsayhuamán. Alucinante. Pero ¿cómo lo lograron? Buena pregunta. Y hablando de adaptación al entorno, Sí, no olvidemos las terrazas agrícolas. una idea genial. Son un testimonio del conocimiento inca. ¿Cierto? Estas terrazas, construidas en pendientes, les permitían cultivar de todo. Impresionante. Es fascinante. Junto con sistemas de irrigación, demuestran su capacidad para convertir los Andes en un vergel. Y si hablamos de conectar el imperio, Sí. tenemos que mencionar el Capac Nan. El sistema vial inca. Exacto.
una red de caminos y puentes de más de 40.000 kilómetros, conectando todo el imperio inca. ¿Te imaginas recorriendo esos caminos? Sería una aventura increíble. Y para la comunicación, los chasquis. Los mensajeros. Mensajeros que corrían relevos. Qué interesante. Imagina correr por los Andes con un mensaje importante. Debía ser agotador. Bueno, hemos explorado la planificación, Sí. los misterios de Machu Picchu. Ajá. Y la ingeniería inca. Increíble. En la próxima parte nos adentramos en la región de Cusco. Genial. Acompáñanos para descubrir tesoros ocultos. Regresamos a nuestra aventura. Tras Machu Picchu, la región de Cusco nos espera. Exacto. Cusco, una ciudad fascinante mezcla de inca y español. Jesús Estacio nos guía por sus calles donde lo antiguo y lo moderno se mezclan. Increíble pensar que caminamos por las mismas calles que los incas. Un mundo inmenso destaca la Plaza de Armas, el corazón de Cusco. Sí, un punto de encuentro vibrante. ¿Qué encontramos en este lugar tan especial? La Plaza de Armas es el punto de partida perfecto. Restaurantes, cafés, tiendas. No te pierdas las fiestas tradicionales con música y bailes. Una experiencia única. Y hablando de historia, Jesús Estacio nos lleva al Coricancha, el Templo del Sol. Un lugar sagrado para los incas. Lo que vemos hoy es una mezcla, ya que sobre el templo se construyó el convento de Santo Domingo. Una mezcla de culturas. Imagina el templo original, con paredes de oro. Y luego, la llegada de los españoles, tomando sus riquezas para construir una iglesia, es un recordatorio de la historia. Una historia que se siente en Cusco. Y a las afueras, un mundo inmenso nos muestra Sacsayhuamán, una fortaleza inca con enormes muros. Sacsayhuamán es increíble. Esos bloques de piedra, algunos de 200 toneladas, encajan sin mortero. No lo movieron. Es alucinante. ¡Un misterio! Y las vistas de Cusco desde Sacsayhuamán son impresionantes. Hablando de vistas, prepárense para la montaña arcoíris. Vinicunca, un paisaje surrealista. Jesús Estacio describe sus colores, rojo, amarillo, verde, formados durante millones de años. Un arcoíris en la montaña. Pero Jesús Estacio advierte que la caminata es desafiante. Sí, requiere preparación. Estar en forma, aclimatarse, contratar un guía local. Buenos consejos. Y hablando de guías, Jesús Estacio destaca su importancia para la cultura andina. Los guías locales no solo te llevan a la montaña, también comparten su conocimiento. Son guardianes de las tradiciones. Es admirable. Y después de la montaña arcoíris, ¿qué más hay en Cusco? El Valle Sagrado de los Incas, donde la historia se une con la naturaleza. Un mundo inmenso, lo describe como el corazón del imperio inca. Suena mágico. ¿Qué podemos encontrar? El Valle Sagrado es un ejemplo del dominio inca de la agricultura. Las terrazas talladas en las montañas les permitían cultivar en diferentes alturas. Increíble cómo transformaron el paisaje. ¿Y qué sitios arqueológicos hay? Pisac, con sus ruinas y su mercado, y Ollantaytambo con su fortaleza. ¡Welcome todo el mundo! Recomienda visitarlos. Sin duda. Pero si buscamos algo menos conocido, ¿qué nos recomiendas? Jesús Estacio sugiere el Valle de los Güendes, un lugar con formaciones rocosas increíbles, para conectar con la naturaleza y escuchar historias. Me encanta. ¿Y las salineras de Maras? Las salineras de Mara son impresionantes. Miles de pozas de sal en la montaña. Una tradición inca que sigue viva. Una tradición milenaria. Y después de un día de exploración, ¿qué mejor que Cusco de noche? Cusco de noche tiene un encanto especial. La plaza de armas iluminada, los edificios coloniales. Un momento perfecto para pasear y disfrutar. Una experiencia que no podemos perdernos. Hemos recorrido Cusco, sus tesoros y su naturaleza. En la última parte, volvemos a Machu Picchu para hablar de la importancia de un guía y el legado inca. De vuelta a Machu Picchu para la recta final. Hemos hablado de historia, arquitectura, la cultura inca y hasta de cómo planear la visita. Y ahora me pregunto, Dime, ¿vale la pena un guía para la visita? depende de lo que busques. Un guía te da una perspectiva que a lo mejor no ves por tu cuenta. Como un intérprete de los secretos de Machu Picchu. Exacto. Jesús Estacio lo explica muy bien. Sí. Un guía te ayuda a comprender la historia, la arquitectura, el simbolismo, Ya veo. detalles que no encuentras en los folletos y te lleva a los mejores sitios para fotos. Cierto. Un guía experto te cuenta historias sobre rituales, la vida cotidiana. Ajá. Hay mucha información que solo se transmite oralmente. Un conocimiento ancestral. Jesús Estacio menciona tours en grupos y privados. Entiendo. ¿Qué debemos considerar al elegir? Busca el equilibrio entre lo que quieres y tu presupuesto. Los tours en grupos son más sociales. Ajá. Los privados te dan más libertad. Y no olvidemos que los guías locales son clave para la cultura andina. Totalmente. ¿Son un puente entre el pasado y el presente? Transmiten la sabiduría de sus ancestros. Exactamente. Al elegir un guía, hay que apoyar a los locales. Un buen punto. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje a Machu Picchu. Ha sido un viaje increíble. Pero antes de despedirnos,
Un mundo inmenso nos plantea algo. ¿El qué? ¿Qué hace a Machu Picchu tan especial? Machu Picchu trasciende el tiempo. ¿Y en qué sentido? Es un lugar donde el pasado se une al presente, Ya veo, donde el espíritu inca perdura en las piedras. cierto. Un símbolo de su ingenio y conexión con la naturaleza. Una civilización que floreció en un entorno difícil. Exacto. Para ti, nuestro oyente, Machu Picchu, es una invitación a la aventura. A descubrir y conectar con una historia increíble. Imagina estar ahí, Ay. sintiendo la energía de los Andes. Y ser testigo del legado de una civilización antigua. Machu Picchu nos recuerda que somos parte de la historia. Una historia que sigue viva. Y con esa imagen, nos despedimos. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya inspirado a explorar Machu Picchu. Y a descubrir la magia de los Andes. Hasta la próxima. Ajo.